decimos que un paciente está en shock. Este término de shock se lo utiliza muchas veces. Di mal mi examen y quedé choqueado, dicen, ¿no? Se asustó tanto que quedó choqueado. Nada, shock es un término de utilización médica que tiene su definición y que es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas en el que hay una incapacidad ya sea del corazón o de la circulación periférica del sistema circulatorio para mantener una perfusión adecuada de los órganos vitales. Eso es shock. Shock es cuando todos los tejidos de nuestro cuerpo humano no reciben una cantidad adecuada de sangre, por lo tanto, si no hay sangre, que es el que transporta oxígeno, esos tejidos periféricos, empezando desde el cerebro hasta la punta de los pies, o sea, es decir, todos los órganos de nuestro cuerpo, se ven con una hipoperfusión, una perfusión inadecuada y no les llega oxígeno y estos empiezan a funcionar mal. Eso es shock. Hay diferentes tipos de shock. Hay el shock hipovolémico, cuando lo que falla es la cantidad de sangre. Hay el shock cardiogénico, cuando lo que falla es la bomba, es decir, el corazón no está expulsando la cantidad suficiente de sangre para que circule por todo el sistema circulatorio y llegue a cada uno de los órganos. Hay el shock obstructivo, es decir, hay una obstrucción en cualquier parte del sistema circulatorio que impide que la sangre ya sea que esté en cantidad normal y que el corazón esté siendo bombeada, pero esta obstrucción no deja llegar a todos los tejidos del organismo. Y finalmente el distributivo, que es aquel shock en el que la sangre, en vez de circular por todo el sistema circulatorio, se distribuye en una parte de ello. Por ejemplo, ocurren las vasodilataciones arteriales cuando hay trauma espinal, que hay una vasodilatación periférica, entonces la sangre se queda estancada en los vasos dilatados, en las arteriolas dilatadas y no circula. Si no circula por el cuerpo, no llega a los tejidos y por lo tanto hablamos de shock. Entonces, este distributivo también puede ser el shock séptico y el shock anafiláctico y el shock por trauma espinal. Entonces, antes se conocían como hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, séptico, espinal o shock medular, ¿no? Y el shock anafiláctico. Ahora el distributivo queda dentro de esto, el distributivo engloba al séptico, al anafiláctico y al medular. Una vez que hay algún accidente, hay algún traumatismo, hay algún politraumatismo grave en los pacientes, generalmente esta persona que sufrió el accidente, que sufrió la transferencia de energía, puede pasar por 3 picos en relación al tiempo, ¿no? Que pueden tener un diferente desenlace. Puede ser que el paciente fallezca en los primeros segundos a minutos de haber recibido la lesión. Este es el primer pico de mortalidad. Aquí generalmente mueren inmediatamente después de haber recibido el politraumatismo o cualquier lesión por arma de fuego, por arma blanca, y generalmente son cuando las lesiones se producen a nivel del tronco encefálico, a nivel de la médula espinal alta, lesiones de los grandes vasos, como la aorta, como el callado de la aorta, lesiones cardíacas y lesiones del sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes, nosotros como personal de salud no podemos intervenir nada porque generalmente fallecen en pocos minutos, incluso en segundos después de haber sufrido la lesión. Luego viene el segundo pico de la mortalidad de esta curva trimodal, que es en la primera hora o hasta máximo la segunda hora, ¿no? 1 a 2 horas. Y en este pico, en esta hora de oro que se la conoce, es donde ocurren la mayor complicaciones
con elevada mortalidad, pero donde nosotros como personal de salud podemos intervenir para prevenir el desenlace fatal de los pacientes que tengan este tipo de lesiones como hemorragias intracraneanas, hematoma epidural, hematoma subdural, hemoneumotórax, taponamientos cardíacos, lesiones a nivel de vaso, de hígado, sangrados, etc. Entonces aquí es donde sí un personal de salud puede actuar rápidamente dentro de lo conocido como la hora de oro para tratar de salvar al paciente. Y finalmente hay un tercer pico de mortalidad, un tercer pico de la trimodal, que ocurre ya semanas después. Y aquí ya vienen las complicaciones de lo que ocurrió en el accidente. Entonces aquí mueren ya no por el accidente, ya no por la transferencia de energía, sino mueren por complicaciones. Por ejemplo, se perforó el intestino delgado, no se hizo un diagnóstico correcto, se vació el contenido intestinal, se hizo peritonitis, luego se invadió todos los tejidos, se hace sepsis y el paciente fallece por falla multiorgánica. Entonces esto ya ocurre días o semanas después del accidente, pero generalmente son complicaciones y no acción propia del accidente. Entonces, vemos que en accidentes graves, aquí mueren más o menos la mitad, ¿no? No podemos hacer nada por ello. En accidentes graves ya estamos hablando. En el politraumatizado, pero hay un 20-40% que está aquí, el otro 20-40%, o sea, casi la otra mitad está aquí, en la cual podemos salvarlo. Y hay un 10% que van a llegar acá, que son complicaciones de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros veamos un paciente qué vamos a hacer en los pacientes con politraumatismo? Lo que tenemos que hacer primero es un manejo inicial y una evaluación del paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación rápida de las lesiones. Una evaluación rápida de todas las lesiones que pueda tener para poder establecer un tratamiento oportuno, rápido, eficaz, que permita salvar la vida del paciente. Si nosotros hacemos una evaluación y un diagnóstico oportuno, vamos a hacer un tratamiento correcto del paciente. Si no hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un mal tratamiento y el paciente se nos va a morir. Entonces aquí hay un esquema que lo tienen en el ATLS de cuáles son los pasos que se siguen para hacer una evaluación inicial del paciente, un manejo inicial y una evaluación inicial del paciente. Que aquí los vemos por separado. Primero se hace la preparación, luego se hace el triaje, la revisión primaria, reanimación de esto, auxiliares de la revisión primaria, luego viene la revisión secundaria, los auxiliares, la revisión y los cuidados definitivos. Si ustedes ven, pareciera que esto viene paso por paso, que van a ir siendo primero el 1, el 2, el 3. Cuando hay un paciente politraumatizado, prácticamente todo esto se hace de una sola. Mientras se está haciendo la preparación, ya se va haciendo el triaje, ya están haciendo revisión primaria, ya están haciendo la reanimación y de una vez que terminan la revisión primaria, recién se pasa a la secundaria, como vamos a ver ahorita mismo. Entonces, ¿qué hacemos en la preparación? En la primera parte, cuando hay un accidente de tránsito, puede ocurrir en dos ambientes la preparación, en la fase prehospitalaria y en la fase intrahospitalaria. ¿Qué se hace en la fase prehospitalaria? Los que acuden a rescatar al paciente, pues tienen que coordinar adecuadamente con el hospital al cual va a ser transferido el paciente que ha sido politraumatizado o los pacientes que han sido politraumatizados. Hay que notificar qué tipo de lesiones, cómo los están encontrando, qué le están haciendo, en qué condiciones lo están llevando. Y el énfasis, lo que hay que hacer en la parte prehospitalaria es mantener una vía aérea, controlar las hemorragias, controlar el shock, inmovilizarlo al paciente para que no haya mayores complicaciones y trasladarlo inmediatamente en el menor tiempo posible, recolectando toda la información posible que se pueda obtener del accidente y de algún antecedente de importancia del paciente. Y importante estar en coordinación con el centro al cual se va a referir el paciente. Ya esto es
mientras se recoge el paciente del área traumatizada y se lo lleva al hospital. Ya en el hospital ya están en base a lo que se le ha informado, a lo que se le ha dicho, hasta cuántos lesionados, qué tiene el paciente, qué no tiene, etcétera, etcétera. Ya en el hospital se van haciendo, planificando qué va a requerir, alistando las salas de traumas, en las vías aéreas, calentando soluciones para que lleguen y sean canalizados, y si es que no se le canaliza en la prehospitalaria, canalizarle en el hospital o cambiarle ya por soluciones tibias, equipos de monitoreo, rayos X, etcétera, etcétera. Se colocan batas, tomando en cuenta todo lo que es bioseguridad, etcétera. Entonces esto ya va ocurriendo inmediatamente. ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Cuál es el triaje que se tiene que hacer en los pacientes? Va a depender de cuántos es el número de lesionados, de cuál es la gravedad de los lesionados, pero generalmente tomamos en cuenta para hacer un buen triaje. ¿Qué es el triaje? Primero es el método de selección y clasificación de los pacientes de acuerdo a las necesidades terapéuticas y de acuerdo a los recursos terapéuticos. Vamos a poner aquí. Puede ser en prehospitalario o puede ser intrahospitalario, ¿no? Y lo que vemos rápidamente para hacer un triaje rápido es vía aérea, respiración y circulación. Entonces, si hay múltiples lesionados, cuando decimos que son múltiples lesionados solamente y le ponemos de rótulo, así en grande primero, múltiples lesionados, cuando el número de pacientes que hay en un accidente y la gravedad de sus lesiones que tiene no sobrepasan la capacidad de atención del centro al cual va a ser referido. Entonces, en este caso, ¿a quién tratamos primero? Al que tiene riesgo inmediato de muerte, al que tiene lesiones múltiples. En cambio, un accidente masivo, ¿ya?, es aquel que el número de pacientes o la gravedad de las lesiones que tienen los pacientes sobrepasan, aquí está mal, no, aquí sobrepasan la capacidad de respuesta del personal de salud. Es decir, aquí hay muchos accidentados o la gravedad de ellos son tantas que no se va a poder atender a todos, y en este caso, ¿qué hacemos? Al que tiene mayores posibilidades de vivir. Por ejemplo, en este caso vamos a ayudarle a aquel que tenga una lesión hepática, por ejemplo, pero aquel que tenga una exposición del cerebro, un TEC grave con exposición de masa encefálica, a ese ya probablemente tenga pocas posibilidades de vivir y nos vamos a dedicar a ayudar al que tiene las mayores posibilidades de vivir y que nos consume menos tiempo para tratar de salvar a la mayoría. Si en este caso nos ponemos a ayudarle al que tiene poca chance y se va a morir el que tiene poca chance de vivir, también perdimos al que tenía más chance, y como no lo atendimos rápido en esa primera hora de vida, se nos murieron los dos. Entonces, esa es una primera clasificación del triaje, ¿no? Y el triaje ya lo conocen ustedes, se les da tarjetas rojas al que ya está roja, amarilla, verde, roja al que está muy grave, amarilla al que está moderadamente, verde al que puede transitar, negra al que ya ha fallecido, ¿no? Eso en base al ABC que vieron hace rato, que era la vía aérea, la respiración y la circulación. El número de pacientes, si es lo que tenemos que hacer es la evaluación primaria, que consiste en el ABCDE, por las siglas en inglés: vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición del paciente. ¿No? Este es lo mismo, este es el ABCDE de la evaluación inicial, que esto se hace inmediatamente llega el paciente al hospital donde estén trabajando, o también se puede hacer en la fase extrahospitalaria. Que esa es vía aérea permeable y control de la columna cervical. Lo que tenemos que hacer es que tenga una vía aérea permeable que permite el ingreso del aire hasta los pulmones, ingreso y salida, y que se estabilice la columna cervical para evitar alguna lesión de la médula espinal que pueda complicar aún más
las lesiones del paciente. Entonces, una vez al permeabilizar, tenemos dos métodos de permeabilizar la vía aérea en pacientes politraumatizados: elevando el mentón y levantando la mandíbula. Ahorita vamos a ver en unas imágenes cómo se hace, y lo que hay que hacer es buscar a nivel de las vías aéreas, pues si hay cuerpo extraño, a veces están los pacientes comiendo, a veces tienen placas dentales, etcétera. Entonces hay que buscar cuerpos extraños, hay que ver si hay fracturas faciales, fracturas de la mandíbula, lesiones a nivel de la tráquea, etcétera. Y lo más importante dentro de la permeabilidad con estas dos maniobras es mantener la estabilidad de la columna cervical para evitar una lesión mayor de la columna, o si no la tiene, causarle una lesión de la médula espinal que pudiera empeorar al paciente y llevar a un desenlace fatal. Si o menor aún, para que permanezca, para que pueda ventilar ese paciente, que las vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, esta técnica de aquí de arriba que no se hace en pacientes politraumatizados, es la hiperextensión de la caída. Aquí está la vía aérea, esta es la tráquea, este es el esófago. Y si ven, cuando el paciente está inconsciente, la ley, cuando el paciente respira, no puede pasar. Con la simple maniobra de hiperextensión del cuello, el oxígeno o el aire pasar, se levanta la lengua y el aire va a pasar hacia los pulmones. Pero en este caso no podemos hacer hiperextensión del cuello, porque todo paciente politraumatizado debemos sospechar de lesión de columna cervical, y si hacemos la hiperextensión del cuello podemos lesionarlo. Por lo tanto, nos quedan solo dos maniobras. Uno es la tracción de la mandíbula hacia adelante y la elevación de la mandíbula desde los ángulos, como están, desde los ángulos de la mandíbula, como están viendo en esta posición, el labiales y los otros de los ángulos de la mandíbula, y lo que hacen es, sin hiperextender el cuello, traccionarlo hacia atrás. Esto es si no contamos con estas cánulas. Si pudiéramos contar, porque estamos en el hospital, con las cánulas de Mayo, una vez que hemos hiperextendido elevado el mentón, se coloca una cánula de Mayo que permite que la lengua quede desplazada hacia arriba, el aire entra por la cánula de Mayo y va hacia la tráquea, ¿no? Ahora, si el paciente está con Glasgow menor a 8, por ejemplo, porque tiene un TEC severo, necesitamos tener una vía aérea definitiva que nos permita oxigenar a ese paciente. Y para ello está la intubación endotraqueal como uno de los métodos de vía aérea definitiva, que para ello necesitamos este laringoscopio que se introduce a través de la boca, se eleva, se ven las cuerdas vocales, se ven la epíglotis, y se coloca a través de las cuerdas vocales este tubo orotraqueal o endotraqueal que va a ingresar por la boca hasta la tráquea. Se infla el balón para sellar la vía aérea y el aire ingrese hacia los pulmones. Y si el paciente tuviera algún vómito porque generalmente los accidentados han comido, aquí no va a pasar y no va a haber broncoaspiración. Esta es una manera de hacer vía aérea permeable. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene fracturas cervicales, fracturas de las mandíbulas, están lesionados todos, fracturas dentales, y no se puede hacer una intubación endotraqueal? Entonces se puede hacer una vía quirúrgica definitiva como la traqueostomía, que ya la vieron en el primer parcial, no lo voy a repetir, pero se puede hacer una manera de salvar la vida del paciente cuando no puede accederse por boca. El segundo paso de una reanimación, de un manejo inicial, es la respiración o ventilación, que es el B. Entonces, una vez que estamos seguros que tenemos una vía aérea permeable,
que el aire va a ingresar y va a salir, tenemos que ver que efectivamente ingrese a los pulmones y que haya un intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre que está pasando por aquí. Para ello tenemos que ver la expansión del tórax cuando se insuflan los pulmones durante la inspiración, tenemos que escuchar el ingreso del aire, tenemos que sentir la distensión y el ingreso de aire hacia los pulmones. Entonces vemos, escuchamos y palpamos el ingreso de aire. Si no expanden esos pulmones, si a pesar de una vía aérea permeable no estaba oxigenando el paciente, es porque tiene algún problema a nivel torácico, y entre ellos pueden ser neumotoras a tensión, es decir, se ha perforado el pulmón, está lleno de aire, este es el neumotoras a tensión. Pueden ser neumotoras abiertos, tórax inestable, hemotórax llenos de sangre, lleno de líquido, lleno de sangre, perdón, o el taponamiento cardíaco que no permite que el corazón bombee porque está comprimiéndolo por lesión y el corazón está sangrando y envuelto en el pericardio, se está taponando el corazón. Entonces eso es cuando estamos seguros de que hay una vía aérea. Y tenemos que manejarla, obviamente. Ya van a ver después el manejo de los neumotoras y hemotoras. El tercer paso que hay que hacer es el control de la circulación, el C, que es la circulación. Aquí vemos el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Evaluamos el estado de conciencia. Si el paciente tiene poco volumen sanguíneo porque está perdiendo por hemorragia, no le va a llegar sangre al cerebro, no le va a llegar oxígeno al cerebro. Por lo tanto, el paciente a un principio puede estar irritable por la falta de oxígeno, pero luego se pone somnoliento, estupendo. Necesario, se los dejan ahí a un lado porque creen que están borrachos y después palidez de las mucosas y de la piel y la taquicardia. Cuando encontramos estas tres cosas presentes, ¿qué debemos buscar? El paciente está sangrando en algún de tratar porque las vemos y las comprimimos, y es interna. Hay tres lugares donde se pueden localizar las hemorragias internas principalmente: en el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Una vez que hemos hecho las tres, el ABC, nos vamos y que están estables, que el paciente no está, hemos ido al mismo tiempo se van solucionando, hemos permeabilizado la vía aérea, está respirando ya normal, y si no respiraba y tenía un neumotórax, se le coloca un sello de agua, etcétera. Hemos controlado todo lo que es el sangrado o no lo tiene, pasamos a ver el déficit neurológico, que es el estado de conciencia del paciente. Para esto se pueden usar diferentes neumotécnicos, pero el más usado, que no está ahorita aquí, es la escala del coma de Glasgow, que ustedes la van a aprender en los siguientes años, que tiene un valor de 15 más o menos, ¿no? Y eso nos da entre 12 y 15 TEC leve, entre 9 y 12 TEC moderado, traumatismo cráneoencefálico moderado, y menos de 8 es grave y necesita 8 o menos, y generalmente los pacientes necesitan ser entubados y hacer otras medidas. Una forma rápida de verlo es ver si está consciente, si está alerta, si está orientado, ver el tamaño de las pupilas, ver si al hablarle o al movilizarlo o al hacerle un pellizco al paciente hay signos de lateralización o no hay signos de lateralización, ¿no? Eso es decir, que mueve un lado y el otro lado no lo mueve. Pero mejor es hacer la escala de Glasgow. Obviamente, para hacer un Glasgow o esta forma rápida de hacer la evaluación neurológica, hay que descartar que el paciente no haya consumido
bebidas alcohólicas, drogas, o sea, diabético y que está en hipoglicemia, porque nos puede dar un valor diferente que su estado de coma se encuentre por estas cosas y no por un traumatismo craneoencefálico. El E consiste, una vez que pasamos, de ser una exposición completa, es decir, pero obviamente en ambientes adecuados, a temperaturas adecuadas, ¿no? Para poder hacer una revisión secundaria del paciente. La reanimación se va haciendo, como les dije hace rato, a medida que vamos encontrando la evaluación primaria. Aquí la vamos a ver separados, pero si ya encontramos una vía aérea obstruida porque la lengua está obstruyendo, le traccionamos el mandón, le elevamos el mentón o le colocamos su cánula. Ya hicimos el A. Si el paciente está, a pesar de que tiene una vía aérea permeable, sigue sin respirar, esos pulmones no se podemos hacer, colocar un tubo torácico, hacer una pleurotomía, hacer una pericardiocentesis y ya estamos haciendo la reanimación de venosas periféricas, poner líquido. Iniciamos con Ringer lactato en promedio 20 a 40 ml por kilogramo de peso. Y esto vemos si responde el paciente. Si el paciente responde y se estabiliza, probablemente ya dejó de sangrar y estamos tranquilos. Pero si al paciente le infundimos 20 a 40 ml, mejora, ya no está taquicárdico, ya su presión mejoró, pero otra vez, ni bien suspendemos la infusión de cristaloides de Ringer, otra vez empieza a estar taquicárdico, pálido, baja su presión, es que está sangrando en alguna parte ese paciente y tenemos que calmar esa hemorragia, ¿no? No nos vamos a pasar todo el tiempo metiéndole líquido. Y también tenemos, además de líquido, dar sangre, ¿no? Transfundir sangre. ¿Cómo podemos ayudarnos en los hospitales para monitorizar a nuestros pacientes durante la evaluación primaria? Bueno, tenemos los electrocardiogramas, colocamos sondas nasogástricas, sondas vesicales, podemos hacer oximetrías de pulso, capnografía, gases, rayos X, tomografías, etcétera. Le vamos tomando si el paciente se encuentra estable. Si el paciente llega inestable, le ponemos líquido y continúa inestable, hay que buscar dónde está el problema y tratar de solucionarlo quirúrgicamente. Si el paciente se ha estabilizado, ya podemos hacerle radiografía, tomografía y de esa manera buscar qué lesiones tiene el paciente. Entonces, esto es lo que vimos hace rato, ¿no? Las ondas nasogástricas, ondas urinarias, electrocardiogramas, monitorizar constantemente, diuresis, etc. Radiografías que se piden en un politrauma son la de tórax, la de pelvis y la de columna cervical apelateral mínimo. Ahora, si el paciente tiene fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, también le van a pedir. Eso sí, acuérdense, estos exámenes complementarios, estas monitorizaciones que estamos viendo aquí, que se hacen en el hospital es siempre y cuando el paciente se encuentra, se haya estabilizado, su presión está normal, su pulso está normal, su piel tiene un color normal, etc. Si está inestable y no hay un sitio externo de hemorragia, nos queda, les he dicho, tórax, abdomen o pelvis. Cualquiera de ellas hay que operar, toracotomía, laparotomía para solucionar el sangrado, ¿no? Y no vamos a estar a un paciente con sangrado activo y todo inestable mandándolo hasta la sala de tomografía porque se nos muere dentro del tomógrafo. Y una vez que estamos conscientes, estamos tranquilos porque el paciente está tranquilo, está estable, no presenta mayor alteración, recién pasamos a la revisión secundaria, que esto ya lo han visto ustedes en semiología. Esta es una forma rápida de hacer una evaluación secundaria a través preguntándole con este neumotécnico si hay alergia, qué medicamentos toma, qué patologías previas, qué ha comido últimamente,
cómo se realizó el accidente, hacer una historia clínica completa desde la cabeza hasta la punta de los pies y hacer todos los exámenes que necesite el paciente siempre y cuando el paciente esté estable. ¿Para qué se hace esto? Para buscar alguna otra lesión que hubiera tenido que no pone en peligro su vida en la primera hora, en la hora de oro, y que sí puede matarlo 1, 2, 3 semanas después. Y aquí podemos usar todos los exámenes complementarios que se les pueda, radiografías, tomografías, urografías, angiografías, broncoscopía, dependiendo, si estamos sospechando que tiene una lesión bronquial, una lesión pulmonar, pues broncoscopía. Si estamos sospechando de una hemorragia digestiva, endoscopía. Y eso va a depender de qué sospecha hagamos de base a nuestro examen físico. Y lo que sí, constantemente a este paciente lo reevaluamos constantemente porque en cualquier momento puede empezar a estar a inestabilizarse, ¿no? Y nos vamos a quirófano. Y para ello tenemos que estar con los signos vitales, la monitorización, ver la diuresis horaria, que en un adulto más o menos es de 0, mínimo 0,5. Si ese paciente está orinando menos de 5 ml por hora, se dice que está en oliguria. Y si es que está orinando menos de 5 por hora y en el pediátrico menos de 1, es porque no le está llegando suficiente volumen al riñón, por lo tanto el riñón no elimina orina y ese paciente probablemente esté en shock y en algún lugar hay algún sangrado que hay que buscarlo rápidamente. Una vez que hecha la revisión secundaria, si el paciente está estable y diagnosticamos, nos queda el tratamiento definitivo, ¿no? Para evitar el paso a la tercera curva trimodal. Y también algo que es importante durante todo el tiempo, desde que lleguen a que se van, los registros en la historia clínica, los consentimientos informados que no pueden faltar en sus historias clínicas, para avisándole al paciente lo que se le va a hacer, lo que se le pretende hacer, qué estudio se le va a hacer, y si no se puede con el paciente porque está muy lesionado, al familiar o al que lo trajo. Eso es, a grandes pasos, los conceptos básicos del politraumático. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Con esto acabamos la clase. Ya su examen creo que va a ser el otro mes, los primeros días del otro mes. ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chau, chau. Gracias, doctor.
luego.